Dicen que los animales no entienden, que no tienen alma, que no sienten como nosotros, pero esta historia lo va a cambiar todo. Una abuela sola, una noche de miedo, y un perro que hizo lo que ni un humano se atrevió a hacer. ¿Milagro? ¿Instinto? ¿O fue Dios actuando a través de él? Quédate, porque lo que estás a punto de ver te va a hacer cuestionarlo todo, y quizás hasta te haga creer de nuevo. Era una de esas tardes donde el sol parece tener prisa por esconderse detrás de las montañas, y la brisa cálida del campo se cuela entre las ramas secas de los mezquites. En San Felipe del Monte, un pueblo chiquito y tranquilo al norte de Hidalgo, todo parecía en calma, las calles polvorientas, las gallinas sueltas por los patios y el sonido lejano de un radio viejo tocando rancheras. Era como si el tiempo caminara más despacito ahí. En la casa número 27 de la calle Juárez vivía doña Rosario Montiel, una abuelita de 78 años, delgadita pero fuerte, de esas mujeres que han visto más cosas de las que se atreven a contar. Su piel era morena tostada, arrugada como tierra seca, con manchitas del sol y de los años. Llevaba el cabello blanco recogido en una trenza larga que le llegaba a la cintura, y siempre usaba un vestido de flores y un delantal bordado por sus propias manos. Sus ojos, grises como el cielo antes de llover, siempre tenían ese brillo tranquilo de quien ha aprendido a agradecer incluso lo poquito. Afuera, en el jardincito que ella misma cuidaba con esmero, crecía una bugambilia que trepaba por la reja de madera. Ahí estaba ella esa tarde, regando sus plantas con una manguera parchada, tarareando bajito una canción que su madre le cantaba cuando era niña. «No te vayas todavía, Sol», dijo Rosario al cielo mientras se secaba el sudor de la frente con la manga del vestido. «Déjame acabar las rosas». A su lado, como si entendiera cada palabra, estaba Tigre, su fiel compañero. «Pero no te vayas con la finta del nombre. No era un tigre de selva, ni un gatito mimoso. Tigre era un pastor belga malinois, de pelaje corto color arena con manchas negras en el hocico y las orejas, alto, ágil, y con una mirada que parecía escanearlo todo. Tenía 6 años, y había llegado a la vida de Rosario como un regalo inesperado. Una vecina que ya no podía cuidarlo se lo dio. «Este perro necesita amor, y usted tiene de sobra», le dijo. Desde entonces, Tigre se convirtió en su sombra, su guardián, y más que nada, su única familia cercana. Rosario tenía hijos, sí, pero todos se habían ido a otras ciudades y casi no llamaban. Tigre era quien la despertaba con el hocico en la cara, quien la acompañaba al molino, quien le ladraba a las sombras si hacía falta. Ese día, como todos los demás, Rosario le hablaba como si fuera gente. «¿Verdad que sí, Tigre? Las rosas se me están dando bien este año, no más que las hormigas andan con hambre». Tigre giró las orejas y luego se echó bajo la sombra del limonero, vigilando todo con su mirada seria. Aunque parecía relajado, siempre estaba alerta. Era un perro que no ladraba a lo tonto. Si hacía ruido, era por algo. Y entonces, justo cuando Rosario se disponía a entrar a la casa, escuchó un ruido que le hizo fruncir el ceño. No era nada fuerte, apenas un crack seco, como si una rama se hubiera roto detrás de la barda de la cocina. «¿Qué fue eso, Tigre?», preguntó con la voz temblorosa. El perro se incorporó de inmediato, las orejas bien erguidas, el cuerpo tenso. Sus ojos se clavaron en la dirección del sonido y soltó un gruñido bajito, como una advertencia. Rosario, aunque acostumbrada a los ruidos del campo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Cerró la llave del agua, enrolló la manguera con manos temblorosas y se apresuró a meter los botes del jardín. Tigre no se movía, como si estuviera esperando algo o a alguien. Adentro de la casa, Rosario se sentó en su sillita de madera junto al fogón. El café ya estaba tibio y el pan dulce del desayuno seguía ahí, mordido a la mitad, pero no tenía hambre. Tigre caminaba de un lado a otro con la cola erguida, dando vueltas por la sala como si estuviera marcando un perímetro invisible. La casa de doña Rosario no era grande. Tenía paredes de adobe pintadas de blanco, un techo de lámina oxidada y un altar con santos en una esquina, donde ella encendía una veladora cada noche. Encima del altar colgaba una imagen de San Miguel Arcángel, su santo favorito, el que pelea por uno, como decía ella. «San Miguel, cuídanos, ¿sí?», susurró mientras se persignaba. Afuera, el sol ya se ocultaba, y la luz naranja se filtraba por la cortina de encaje. Rosario se acercó a cerrar la puerta con cerrojo. San Felipe del Monte era seguro,
pero algo en su instinto le decía que esa noche sería distinta. No sabía si era el silencio raro o la forma en que Tigre se movía. Justo en ese momento, un golpe seco se escuchó en la parte trasera de la casa. Un portazo o tal vez algo peor. Rosario se quedó inmóvil. Tigre, en cambio, salió disparado hacia la cocina, ladrando con fuerza, con ese ladrido que hace eco en el pecho. No era uno cualquiera. Era un ladrido de advertencia, de defensa, de guerra. «¡Jesús bendito!», exclamó Rosario, sintiendo cómo el corazón se le quería salir del pecho. Se acercó despacito a la cocina, con los pies descalzos arrastrando el piso frío. El corazón le retumbaba en los oídos. Tigre seguía ladrando con furia, con el lomo erizado. Y entonces lo vio. La cerradura de la puerta trasera estaba rota. Algo o alguien la había forzado. Rosario dio un paso atrás. Estaba sola, sin teléfono, sin vecinos cerca, pero no estaba indefensa, no mientras Tigre estuviera ahí. En ese momento recordó las palabras de su madre: cuando no hay nadie más, uno confía en Dios y en lo que Él te deja a tu lado. Y esa tarde, lo que Dios le había dejado era un perro, no uno cualquiera, uno con alma, con coraje, uno que no iba a permitir que le hicieran daño. Tigre estaba de pie frente a la puerta, con los dientes al descubierto, las patas firmes en el suelo y los ojos encendidos. Parecía más grande, como si algo lo envolviera, como si una fuerza invisible lo llenara de luz y poder. Y ahí terminó la calma, porque lo que venía después cambiaría para siempre la historia de Doña Rosario, del pueblo y de todos los que alguna vez dudaron que los animales también sienten, también protegen y también aman con el alma. Era ya de noche en San Felipe del Monte, y el calor del día había dado paso a una brisa tibia que movía las ramas del mezquite con suavidad. Las luces tenues de las pocas casas encendidas apenas se asomaban entre las sombras, y los grillos ya cantaban como si estuvieran contando secretos del campo. Dentro de la casa de Doña Rosario Montiel, el ambiente era distinto, denso, como si el aire pesara más. La abuelita, de rostro cansado y manos temblorosas, estaba sentada a la orilla de su cama, con los ojos clavados en la puerta trasera que acababa de cerrar hacía unos minutos. No dejaba de pensar en ese sonido que había escuchado en el patio. Algo había crujido, y no fue por el viento. «No te vayas a mover de mi lado, Tigre», murmuró, acariciando la cabeza del perro que no se despegaba de su pierna. Tigre estaba raro, no como siempre. No era solo alerta. Estaba tenso, inquieto, con las patas firmes en el suelo y las orejas tiesas, como si pudiera escuchar algo que a Rosario se le escapaba. El pelaje del lomo se le había erizado, y no paraba de olfatear el aire con el hocico ligeramente abierto, sacando un pequeño gruñido apenas audible, pero firme. De pronto, un golpe seco rompió el silencio. ¡Pum! Rosario se sobresaltó tanto que dejó caer el rosario que tenía entre las manos. Cayó al suelo con un clac que rebotó por todo el cuarto. Tigre ladró con fuerza, fuerte, de esos ladridos que no admiten duda. Alguien estaba ahí afuera. «¿Quién anda ahí?», gritó Rosario, con la voz quebrada, tratando de sonar valiente. Pero ni ella misma se creyó. Silencio. Ni una voz, ni un murmullo. Solo el viento colándose por la rendija de la puerta y las sombras proyectadas por la vela del altar que temblaba como si también tuviera miedo. Rosario se levantó despacio, se apoyó en la pared y fue arrastrando los pies hasta la cocina, donde la puerta trasera estaba asegurada con un palo de escoba atravesado como tranca. Tigre iba adelante, sus patas pisaban el suelo con firmeza, y su respiración era rítmica pero contenida, como si estuviera esperando el momento justo para actuar. En la cocina, el ambiente era aún más denso. El piso de cemento se sentía helado bajo los pies descalzos de Rosario. La lámpara colgada del techo se balanceaba un poco, lanzando sombras que bailaban en las paredes, y entonces lo escucharon. Un paso, luego otro, pesado, despacio, directo hacia la casa. Rosario se cubrió la boca con una mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Sabía que algo no estaba bien. El cerrojo de la puerta tembló, como si alguien del otro lado lo estuviera tanteando. «Tigre, quédate conmigo», susurró, pero el perro ya estaba en posición, parado justo frente a la puerta, con el cuerpo apuntando hacia ella, los dientes apretados y un gruñido seco que no dejaba de salirle del pecho. ¡Clac! Un segundo sonido.
esta vez más claro. Como si una ganzúa o una palanca estuviera intentando mover el cerrojo, Tigre se lanzó contra la puerta con un ladrido ensordecedor. ¡Rau, rau, rau! Rosario sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Entonces se escuchó una voz del otro lado. ¡Ya cállate, mendigo perro! Rosario se cubrió el pecho con ambas manos. No era una alucinación. Alguien estaba intentando entrar. Alguien con malas intenciones, que no esperaba encontrar a un animal dispuesto a defender esa casa con su vida. Tigre rascaba la puerta con desesperación, mientras Rosario retrocedía lentamente, topándose con la estufa. Sintió que el alma se le congelaba cuando escuchó otro ruido. La ventana del comedor. Estaban intentando forzar también por ahí. En cuestión de segundos, la paz de su casa se convirtió en una pesadilla. No era un mal sueño, no era paranoia de anciana, era real. La estaban rodeando. «Padre nuestro que estás en el cielo», empezó a rezar Rosario, sin poder evitar que su voz se quebrara en cada palabra. Tigre volvió a ladrar, más fuerte, más feroz, como si quisiera que todo el pueblo lo oyera. Era un rugido que venía de lo profundo de su ser. No era miedo lo que se escuchaba, era determinación. Ese perro no iba a dejar que nadie cruzara esa puerta sin pelear. Y entonces, en medio de ese caos, Rosario vio algo que le puso la piel de gallina. En el altar, la vela que llevaba horas encendida titiló de manera extraña, como si alguien la hubiera soplado. Y justo en ese instante, la figura de San Miguel Arcángel, que colgaba sobre la pared, se tambaleó suavemente, como si se moviera sola. Rosario se acercó con miedo, sintiendo un calor inexplicable detrás de ella. Tigre dejó de ladrar por un segundo, giró la cabeza hacia Rosario y soltó un pequeño gemido. Sus ojos, esos ojos brillantes de color ámbar oscuro, parecían hablarle. «¿Nos están cuidando?», susurró Rosario temblando. Y fue entonces que se escuchó un golpe brutal contra la puerta trasera. Alguien intentaba patearla para entrar. Tigre se lanzó contra ella como un rayo. Del otro lado se escuchó un grito ahogado. «¡Ese perro me va a arrancar la pierna! Ya mejor vámonos». Pero no se fueron. No aún. Se escucharon más pasos, más movimientos. Intentaban entrar por la ventana del cuarto. El terror subió por el cuerpo de Rosario como un escalofrío ardiente. Estaban acorralados. «Dios mío, protégenos, no me dejes sola». En ese momento, sin que nadie lo esperara, se escuchó el rechinido de un vidrio quebrándose. Una mano entró por la ventana del comedor. Rosario gritó con todas sus fuerzas: «¡No!». Y Tigre, sin pensarlo un segundo, se lanzó como una flecha hacia la ventana, saltando sobre la mesa del comedor y ladrando con un rugido feroz. Afuera se escuchó un alarido, seguido de un grito desesperado. me mordió la mano, está loco ese animal». Rosario, con las manos en la cabeza, cayó de rodillas. Su cuerpo ya no podía más, lloraba en silencio, temblando, mientras Tigre, como un centinela enviado del cielo, defendía su hogar con garras, colmillos y el corazón lleno de lealtad. Los pasos afuera se alejaban, los murmullos se volvían susurros lejanos, y aunque la calma no había regresado, el silencio se volvió otra vez dueño de la noche. Pero no era el mismo silencio de antes, era uno tenso, eléctrico, el tipo de silencio que te dice que la tormenta apenas va a comenzar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, el aire dentro de la casa se volvió espeso, difícil de respirar. Doña Rosario seguía de rodillas en el suelo, con las manos temblando sobre el pecho y la vista clavada en la ventana del comedor, donde todavía colgaban pedazos de vidrio roto. La cortina blanca se mecía suavemente con el viento de la noche, manchada de unas gotas rojas que no eran de pintura. Tigre, desde el otro lado de la mesa, estaba erguido, con las patas delanteras sobre la superficie de madera, enseñando los dientes, los ojos encendidos y el pecho subiendo y bajando con fuerza. Sus ladridos eran ahora más pausados, pero cargados de rabia contenida. El animal había entrado en un estado que Rosario nunca antes había visto. No era solo coraje, era algo más, era protección pura, lealtad sin medida. Y si era necesario, estaba dispuesto a morir ahí mismo por ella. «¡Ay, Dios mío!», murmuró Rosario con voz baja, intentando incorporarse. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieren de mí?». Antes de que pudiera moverse un paso, escuchó el sonido que más temía, la puerta trasera cediendo. ¡Crack! El palo de escoba que usaba como tranca se partió en dos con un golpe seco. La puerta se abrió de par en par,
y dos figuras encapuchadas irrumpieron como sombra negra dentro de la cocina, empujando el aire con violencia. Uno de ellos traía un cuchillo en la mano, y el otro llevaba algo envuelto en una camiseta, algo que brillaba con la poca luz que entraba. Rosario soltó un grito desgarrador. ¡No! Pero no estaba sola. Tigre saltó desde la mesa con una velocidad brutal. Fue directo contra el primero. Un rugido, un cuerpo cayendo, un grito de dolor. «Me está mordiendo, quíteselo. Este perro está endemoniado». El otro sujeto se paralizó por un instante. No había contado con eso. Nadie le dijo que esa casa tenía guardián, mucho menos uno que parecía salido del mismísimo cielo con colmillos. «¡Pégale, pégale al perro!», gritó el herido mientras trataba de zafarse de Tigre, que le tenía atrapado el brazo. El segundo levantó el objeto que traía envuelto. Era una barra de metal oxidada. Dio un paso hacia Tigre con intención de golpearlo, pero algo lo detuvo. No fue Rosario. No fue un ruido externo, fue la mirada del animal. Tigre giró la cabeza justo en ese momento y lo vio, y lo que ese hombre vio en sus ojos lo hizo vacilar. No era solo furia, era algo que no supo explicar, como si alguien más, algo más, estuviera dentro de ese perro, como si los ojos del animal no fueran ojos, sino ventanas de algo superior. «No, no puedo», balbuceó. «¡Hazlo!», gritó el otro, pero fue tarde. Tigre soltó al primero y se lanzó sobre el segundo con una fuerza tan violenta que ambos cayeron contra la pared, derribando una repisa con trastes. Rosario gritó otra vez, cubriéndose la boca, y se arrastró hasta la esquina del comedor, buscando protección junto al altar. San Miguel, protégelo, protégelo, por favor», repetía entre lágrimas. El segundo sujeto soltó la barra al caer, y Tigre se le subió encima, empujándolo al suelo, enseñándole los dientes a centímetros del rostro. Estaba listo para atacar otra vez, pero el otro hombre, el herido, aprovechó el momento para tomar un cuchillo del cajón de la cocina y corrió directo hacia Rosario. «¡Ya basta!», gritó con desesperación. Rosario, aterrada, se cubrió con los brazos. Cerró los ojos. No tenía a dónde ir. Pensó que ahí acabaría todo, que hasta ahí llegaba su historia. Su alma ya se entregaba a Dios. Pero el rugido de Tigre lo cambió todo. El perro, al ver a Rosario en peligro, dejó al segundo atacante y corrió con una velocidad imposible. Saltó sobre el primero justo antes de que pudiera tocarla. Fue como un torbellino de furia y luz. Lo derribó de espaldas con las patas delanteras y lo sujetó del hombro con los dientes, haciendo que el cuchillo volara por los aires y cayera cerca de la estufa. El tipo chillaba como si le hubieran prendido fuego. «¡Suéltame! ¡Me va a matar!». Rosario solo podía mirar, temblando, sintiendo que sus piernas eran de aire. Tigre no aflojaba. Gruñía con una intensidad que hacía vibrar las paredes. Su hocico estaba ensangrentado, su pecho agitado, pero sus ojos seguían igual, fuertes, decididos, protectores. Fue entonces cuando el segundo sujeto, que se estaba reincorporando, miró hacia la puerta trasera. Algo lo hizo detenerse. Una luz suave que entraba por el pasillo y que no estaba ahí antes. No era la luz del foco, ni de la calle. Era una luz blanca, serena, como una niebla brillante que flotaba en el aire. Se quedó paralizado. «¿Qué es eso?», susurró. Rosario también lo vio. Esa luz suave iluminaba el altar y la imagen de San Miguel Arcángel brillaba como si acabara de ser bañada por la luna. La vela, que se había apagado en medio del caos, se encendió sola. Los dos atacantes, ahora sí, se llenaron de pánico. «¡Vámonos de aquí ya!», gritó el primero, intentando zafarse de Tigre. El segundo, con los ojos llenos de terror, retrocedió hasta la puerta. «Ese perro no es normal. Eso no es normal». Tigre soltó finalmente al primero, pero sin quitarle la vista de encima. Dio un paso hacia adelante y soltó un rugido que resonó hasta la calle. Era un sonido grave, casi sobrenatural, que hizo eco en las paredes de adobe como un trueno del cielo. Los dos hombres salieron corriendo, tropezando con las macetas del jardín, saltando la reja como pudieron y perdiéndose en la oscuridad. Rosario, aún en el suelo, se cubría el rostro, sollozando con fuerza, sin entender si lo que había vivido era un sueño o un milagro. Tigre se acercó a ella despacito. Cojeaba de una pata, tenía sangre en el lomo
y respiraba con dificultad. Pero al verla en el suelo, se le acercó con el hocico bajo y la lengua de fuera, como un niño que quiere consolar. Le lamió la mejilla con ternura. «Mi niño», sollozó Rosario. «Mi tigre hermoso, me salvaste». Y entonces pasó algo que rompió por completo a Rosario. Tigre, ese perro valiente, fuerte, feroz, soltó una lágrima, una sola. Grande, brillante, le resbaló por la mejilla peluda y cayó sobre la mano de su dueña. Rosario la vio, no lo soñó, la sintió, y en ese momento entendió algo que nunca había comprendido por completo. Los animales sienten, aman, lloran, y cuando uno les entrega el corazón, ellos lo cuidan como si fuera propio. La noche siguió avanzando. Pero para doña Rosario Montiel, esa fue la noche en que Dios le mostró que incluso en los momentos más oscuros, Él manda ayuda, y a veces lo hace en forma de perro. El reloj de la cocina marcaba las 2:17 de la madrugada, pero doña Rosario no tenía idea del tiempo. El cuerpo le temblaba, el corazón seguía galopando como si no quisiera bajarse del susto, y sus manos, ¡ay! Sus manos ya no le respondían bien, estaban frías, como si toda la sangre se hubiera escondido en lo más profundo de su alma. La casa olía a miedo, a sudor, a tierra, a madera vieja y sangre, pero también olía a algo más, a milagro. Tigre, su tigre, ese perro que ella había criado con paciencia y tortillas con frijoles, estaba ahí, frente a la puerta entreabierta, con la respiración agitada y una expresión que mezclaba alerta con amor. No dejaba de vigilar el pasillo por donde los intrusos se habían ido. Tenía un corte en la oreja izquierda, el pelaje del cuello alborotado y los músculos tensos, pero seguía de pie, imponente, como un guardián que no se permite bajar la guardia ni siquiera un segundo. Rosario trató de levantarse con ayuda de la silla del comedor, pero le fallaban las piernas. Se sostuvo como pudo y llamó con voz entrecortada: «Tigre, ven, mi amor, ven aquí conmigo». El perro la miró y por fin se movió. Caminó hacia ella despacio, con la pata trasera derecha cojeando levemente. Cuando llegó a sus pies, se sentó y recargó la cabeza en el regazo de Rosario. Ella lo abrazó con fuerza, con el alma. Lo besó en la frente, en el lomo, en donde alcanzaba. Y entonces, por primera vez en años, lloró con todo su corazón. «Mi niño, mi valiente, mi milagro». No necesitaba palabras. Él lo entendía todo, pero la noche todavía no terminaba. Afuera, entre los arbustos que rodeaban el jardín de bugambilias, una sombra se movía sigilosa. Uno de los hombres que habían huido, el más joven, de chamarra negra y ojos temblorosos, no se había ido del todo. Había dejado caer su cartera dentro de la casa y temía que lo reconocieran. Sabía que estaba en problemas. Si la policía lo encontraba, estaría perdido. Pero lo que más miedo le daba no era la justicia, era ese perro. Desde los matorrales, con el corazón en la garganta, vio cómo Rosario consolaba al animal y sintió rabia, una rabia sucia, egoísta. Quería entrar una vez más, recuperar su cartera y, si podía, vengarse. Tomó una piedra grande con la mano derecha, se levantó sin hacer ruido y caminó por el costado de la casa, donde la ventana del cuarto de Rosario seguía entreabierta. Se asomó, la vio a ella, de espaldas, acariciando al perro. Apretó la piedra con fuerza. «Ahora sí, perro del demonio», murmuró entre dientes. Se subió a un bote viejo que estaba debajo de la ventana y levantó la piedra por encima de su cabeza. Pero Tigre lo sintió. No lo escuchó, no lo vio, lo sintió, como si su espíritu le hubiera avisado, como si el lazo que tenía con Rosario le hubiera lanzado un grito silencioso. Se giró de golpe y soltó un ladrido tan fuerte que hizo vibrar los cristales de la ventana. ¡Raf! Rosario se volteó justo a tiempo para ver la sombra del hombre sobre el marco de la ventana. ¡No!, gritó desesperada. Tigre saltó por encima de la silla, cruzó la sala en 3 zancadas y se lanzó contra la ventana con una potencia bestial. El vidrio estalló en 1000 pedazos. El tipo cayó hacia atrás, directo al suelo, con la piedra todavía en la mano, pero no pudo levantarla. Tigre ya estaba encima de él. El perro rugía como si el alma del cielo lo habitara. Mordía, giraba, empujaba. El ladrón chillaba, pataleaba, se cubría como podía, pero no tenía forma de escapar. Tigre no estaba peleando con furia, estaba peleando con propósito. ¡Ya! ¡Ya basta!, gritaba el hombre con voz desesperada. Rosario salió de la casa como pudo, con la bata mal puesta y las sandalias rotas.
Gritaba el nombre de su perro con toda la voz que le quedaba. ¡Tigre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi niño! ¡Ya! Tigre escuchó. Respiraba agitado. Tenía sangre en el hocico, el pelaje erizado. Pero al oír la voz de su dueña, bajó el cuerpo y retrocedió un paso. Se quedó ahí, frente al hombre caído, sin quitarle los ojos de encima. Rosario llegó corriendo, se hincó junto al perro y lo abrazó. Temblaba, pero ya no era de miedo, era de algo más grande, de algo que no sabía cómo explicar. El hombre en el suelo lloraba, pero no por el dolor, era por algo más profundo. Le temblaba la barbilla, los ojos llenos de lágrimas. Ese perro, balbuceó, me miró como si supiera lo que hice, como si me perdonara. Rosario se quedó quieta, lo observó. No entendía todo, pero algo dentro de ella le decía que ese muchacho no era malo por completo, que había algo roto dentro de él, algo que pedía ayuda. Perdón, redención. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó Rosario con voz suave pero firme. Luis, susurró bajando la mirada. Ella asintió despacio. Tienes suerte de estar vivo, Luis. No por mí, ni por la policía, por él. Y acarició a Tigre en la cabeza. Él tuvo razones para no terminar lo que empezó. Tal vez Dios le habló primero. Luis lloró más fuerte. Se cubrió la cara, y por primera vez en años alguien lo vio, de verdad. Unos minutos después, llegaron los vecinos. Alguien había escuchado los gritos y llamó al comandante Salinas. La patrulla llegó con las luces apagadas. Bajaron corriendo. Rosario les explicó todo. Les mostró al muchacho ya calmado y a Tigre echado junto a ella, agotado pero en paz. El comandante, un hombre moreno de barba canosa y ojos cansados, se acercó a Rosario. «Señora, ¿quiere presentar cargos?». Ella lo pensó. Miró al muchacho, luego a su perro y luego al cielo. «No sé qué fue todo esto, comandante, pero yo vi algo en sus ojos. No sé si él cambió esta noche, pero Tigre sí cambió algo en mí. Y con eso tengo suficiente». Salinas se quedó en silencio, luego asintió. «Tigre es un héroe. Y usted también, doña Rosario». Rosario sonrió por primera vez en mucho tiempo. Abrazó a su perro y susurró: «Mi ángel, mi tigre, tú no solo me salvaste la vida, me enseñaste que hasta en la oscuridad más fea hay luz y a veces ladra». La madrugada seguía extendiéndose como un manto pesado sobre San Felipe del Monte. Pero en la casa número 27 de la calle Juárez, el tiempo ya no se medía en horas, se medía en respiraciones. Doña Rosario seguía sentada en el porche de su casa, con el cuerpo cansado, la mirada perdida y Tigre echado a su lado, como un centinela vencido por la batalla, pero aún en guardia, por si la oscuridad decidía regresar. La patrulla se había ido hacía unos minutos, llevándose al joven Luis con ellos, no esposado, no arrastrado como delincuente. Se fue cabizbajo, llorando en silencio, con una manta en los hombros que la misma Rosario le había dado. Detrás del volante, el comandante Salinas no dijo una palabra más, pero antes de marcharse, colocó su mano sobre el hombro de Rosario con una firmeza suave, como quien reconoce una verdad que no se puede explicar con la ley. «Ese perro suyo no es normal, señora», le dijo en voz baja. «Es como si trajera algo más grande por dentro». Y Rosario solo asintió, porque ella ya lo sabía, porque lo había visto, porque lo había sentido. Esa noche, algo sobrenatural había bajado a la tierra, y lo había hecho a través de un perro. Tigre dormía ahora con la cabeza sobre las piernas de Rosario. Su respiración era profunda pero agitada, y aunque sus heridas no eran graves, algunas sangraban aún. Rosario le pasaba un trapo húmedo con agua de manzanilla por el lomo mientras le hablaba en voz bajita, como si le contara un secreto. «Todo va a estar bien, mi niño. Ya pasó, ya estamos a salvo». Pero la verdad era que el ambiente seguía cargado, no de miedo, de algo más difícil de describir, una mezcla de alivio, reverencia y silencio sagrado. Rosario se levantó despacio, sin despegarse de Tigre. Lo cargó como pudo, aunque él pesaba más que su espalda podía soportar, y lo llevó de regreso a la sala. Lo recostó sobre su tapete tejido y le dejó una cobijita encima. El perro gimió bajito, agradecido. Después caminó hasta el altar. Las veladoras seguían encendidas, y la imagen de San Miguel Arcángel, esa que durante años había visto sin esperar nada, ahora brillaba con una luz distinta. No era fuego, no era reflejo, era como si estuviera viva. Rosario se hincó frente a él y empezó a llorar, pero no como antes, no de miedo,
Lloraba de gratitud, de fe, de certeza. Gracias, gracias por no dejarme sola, por hablarle a Tigre cuando yo ya no podía gritar, por no soltarme la mano aunque no lo merecía. Yo sé que fui terca, que a veces me quejaba, que decía que ya me quería ir de este mundo, pero esta noche me mostraste que todavía tengo algo que hacer aquí. Las lágrimas le caían por las mejillas como lluvia suave. No tenía prisa, no tenía sueño, solo quería quedarse ahí, de rodillas, con el corazón abierto como un campo recién arado, vulnerable pero listo para volver a florecer. Y entonces, como si el cielo le contestara, ocurrió algo imposible. Una ráfaga de viento entró por la ventana rota de la cocina. Cruzó toda la casa y apagó todas las luces, menos una, la vela del altar, esa que horas antes se había encendido sola. Esa siguió brillando. Rosario se quedó inmóvil. No tenía miedo. No esta vez. Sintió la piel erizarse y al voltear hacia Tigre, lo vio mirándola con los ojos bien abiertos, como si también hubiera sentido la misma presencia. El viento desapareció en segundos. Todo quedó en un silencio perfecto. Y en ese momento, Rosario supo que acababa de presenciar un milagro, no porque la salvaron de un asalto, no porque el muchacho no le hizo daño, no porque su perro luchó como un león, no, fue un milagro porque ese perro había sido el canal de algo divino, porque lo que había dentro de él esa noche no era solo instinto, era amor, era espíritu, era fe. Recordó algo que su mamá le decía cuando era niña: los ángeles no siempre tienen alas, a veces caminan sobre 4 patas, y te miran con ojos que entienden tu alma. Y ahora, al mirar a Tigre, lo entendía, lo sentía. No era un perro común, era el ángel que Dios había mandado para quedarse con ella cuando todos los demás se fueron. Las estrellas en el cielo comenzaron a asomarse con fuerza. Era como si el universo quisiera hacerle saber que no estaba sola, que su vida aún tenía propósito, que incluso en la vejez, incluso con el cuerpo débil, el corazón todavía puede vivir cosas inmensas. Tigre soltó un suspiro profundo y Rosario regresó junto a él. Se sentó a su lado y le tomó una pata entre las suyas. Descansa, mi amor, yo te cuido ahora. Pero no sabía que esa noche apenas estaba sembrando algo mucho más grande, porque lo que ella había vivido no iba a quedarse solo entre esas 4 paredes. Y muy pronto, el pueblo entero sería testigo del mensaje que ese perro había traído a la tierra. El sol empezaba a pintar el cielo de naranja desde otro lado del cerro, cuando doña Rosario Montiel abrió los ojos. No sabía si se había quedado dormida o si había perdido el sentido por el cansancio, pero ahí estaba, tirada sobre el suelo frío de la sala, recargada contra la pared, con la bata arrugada, el cabello suelto y el rostro lleno de rastros de lágrimas secas. Afuera, los gallos ya habían cantado 3 veces, y los primeros sonidos del pueblo despertaban poco a poco: el chirrido de una carretilla, el crujido de una reja al abrirse, los pasos de alguien barriendo la banqueta. Pero dentro de esa casa aún se respiraba un silencio raro, pesado pero tierno, como si algo sagrado siguiera presente. Rosario giró la cabeza lentamente. Le dolía el cuello, la espalda, todo, y entonces lo vio. Tigre seguía ahí, estaba echado a su lado, con el hocico entre las patas, los ojos abiertos, vigilando la puerta como un guardián eterno. Tenía las orejas gachas, como si supiera que la noche lo había cambiado para siempre. Su pelaje estaba despeinado, sucio, con algunos manchones de sangre seca, pero más que sucio, estaba humano. Rosario se incorporó con dificultad, apoyando la mano sobre la pared. Sentía las piernas como de trapo, pero no podía dejar de mirar a su perro. «Tigre, ¿cómo estás, mi amor?» El perro levantó la cabeza y la miró. Sus ojos color ámbar tenían algo distinto. Ya no brillaban con la misma intensidad de siempre. Ahora se veían más profundos, más cansados, más tristes. Rosario se acercó despacito, se hincó junto a él, acarició con ternura su cuello herido y notó cómo su respiración se volvía más lenta. «Ay, mi niño, hiciste mucho por mí anoche. ¿Sabes eso? Diste más de lo que nadie ha dado por mí en años». Tigre cerró los ojos y soltó un gemido bajito. Rosario le limpió con delicadeza el lomo con un trapo húmedo, le puso un poco de pomada que tenía guardada para sus rodillas
y le susurró como si lo estuviera arrullando. «Shh, descansa, ya pasó. Tú me salvaste, hijo. Diosito te usó como escudo, como espada, como ángel de 4 patas». Entonces ocurrió algo que Rosario no esperaba, algo tan pequeño y tan grande al mismo tiempo que la dejó en silencio absoluto. Mientras le acariciaba la cabeza, vio como una lágrima transparente resbaló del ojo izquierdo de Tigre, lentita, silenciosa, sin drama, pero llena de significado. El perro lloró. Rosario se quedó inmóvil, parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía, pero no era un reflejo, era real. Esa lágrima cayó suave, mojando el pelo del hocico. Y luego, otra más. No era dolor físico. Era emoción, era amor, era cansancio del alma. La abuelita llevó ambas manos al pecho y por instinto también empezó a llorar, esta vez sin miedo, sin angustia. Lloraba de algo más profundo, lloraba porque entendía. «Tú sí sientes, ¿verdad?», le susurró acariciando su cara. «Tú sí sabes lo que es cuidar, amar, proteger. Tú me miras con alma». Tigre levantó la cabeza, despacito. Sus ojos seguían llorosos, pero no tristes, como si a través de esas lágrimas estuviera diciendo, lo volvería a hacer. Rosario lo abrazó con fuerza, lo apretó contra su pecho, como si fuera un nieto perdido, un pedazo de su vida que nadie le podría quitar jamás. «Nunca me vuelvas a decir que los animales no sienten», murmuró con voz temblorosa, como si hablara con las voces de todas las Rosarios del mundo que alguna vez se sintieron solas. Tú tienes más alma que mucha gente que conocí». La luz de la mañana entró por la ventana rota. Los rayos del sol iluminaron la escena como si la misma vida estuviera aplaudiendo en silencio. Afuera, unos pájaros comenzaron a cantar sobre el tejado. La bugambilia se movía con el viento leve, y por un momento, el tiempo se detuvo otra vez. Tigre apoyó la cabeza sobre la pierna de Rosario. Se acurrucó como si por fin, después de todo, se diera permiso de descansar. Y ahí se quedaron los dos. La anciana de cabello blanco y mirada cansada, y el perro que lo había dado todo. El héroe sin capa, el ángel sin alas, el amigo que había cruzado el umbral entre lo animal y lo divino con solo una mirada y una lágrima. Rosario levantó los ojos al techo y murmuró, «Gracias, Señor, gracias por este pedacito de cielo en la tierra». Y como si el universo respondiera, una ráfaga suave de viento entró por la ventana y movió las cortinas. Nada más, nada menos, solo eso, pero para Rosario fue suficiente. El sol ya estaba bien arriba, calentando con fuerza los techos de lámina de San Felipe del Monte, cuando la historia comenzó a correrse como agua entre las manos. Primero fue doña Meche, que vive a 3 casas de la de Rosario, la que escuchó desde su ventana el alboroto en plena madrugada. Luego fue don Lino, el de la tienda, quien al ver pasar la patrulla antes del amanecer, empezó a hacer preguntas. Para cuando el reloj del Zócalo dio las 10 de la mañana, todo el pueblo ya hablaba del perro que había salvado a su dueña de unos ladrones. Pero no lo contaban como una simple noticia. No, lo contaban con un tono que mezclaba asombro, respeto y algo más difícil de describir. «Fe, dicen que el perro se les fue encima como si fuera gente», comentaba doña Petra, la de la panadería, «que uno de los tipos lloró y dijo que no pudo con su mirada, y que la vela del altar se prendió sola, ¿no?», preguntó un joven en la fila de las tortillas. Sí, eso dicen, y que Rosario vio cómo San Miguel la protegía. Las versiones se multiplicaban. Algunos decían que el perro tenía entrenamiento militar, otros que era un ángel disfrazado. Había quien aseguraba haber visto una luz salir del techo de la casa, como si el cielo hubiera bajado por un ratito solo para cuidarla. Pero más allá de los detalles, lo que realmente se esparció fue una emoción colectiva, como si todos, de pronto, hubieran recordado que lo milagroso todavía existe, que lo sagrado no siempre viene en forma de estatua ni en sermones, que a veces ladra. A media mañana, Rosario salió al patio con una cubeta de agua tibia y un trapito limpio. Tigre seguía acostado sobre el petate que le había puesto a la sombra del limonero. Tenía mejor cara, aunque se notaba agotado. Al verla acercarse, movió la cola lentamente, sin hacer esfuerzo por levantarse. Solo la miró, como si le dijera, «Aquí sigo, vamos a limpiarte un poquito mi corazón», le dijo Rosario, hincándose junto a él con cuidado. Mientras lo limpiaba, el portón rechinó y entró don Chema,
el vecino de enfrente. Llevaba una bolsa con carne molida y un paquete de galletas. «Buenos días, doña Rosario. ¿Cómo sigue el valiente?» Rosario levantó la mirada y sonrió con suavidad. «Aquí va, más vivo que mucho». Chema se acercó despacio, como si no quisiera interrumpir algo sagrado. Miró a Tigre con reverencia. «Nomás venía a dejarle esto. Sé que no tengo mucho, pero ese animal merece un festín. Le salvó la vida, comadre». Rosario tomó la bolsa con emoción. «Gracias, Chema. No era necesario, pero se lo agradezco con el alma». «No diga eso. Si no fuera por él, estaríamos velando otra cosa hoy». A los pocos minutos, llegaron más vecinos. Doña Lupita trajo flores. Los niños de la primaria llegaron con dibujos. Don Genaro, el albañil, se ofreció a reparar la ventana rota. La señora del molino dejó una veladora con la imagen de la Virgen. Y poco a poco, el patio de Rosario se fue llenando de gente. Nadie venía por morbo, nadie a tomar fotos. Venían a ver al perro, a verlo con sus propios ojos, a agradecerle. Tigre se mantenía tranquilo, echado, mirando con calma a todos. Algunos niños se acercaban y lo tocaban con cuidado. Él solo parpadeaba, como si entendiera que ese día su presencia sanaba a otros. Rosario se sorprendía más con cada visita. Era la primera vez, desde que tenía memoria, que tanta gente entraba a su casa por gusto. Se sentía viva, vista, acompañada. Entre todos los visitantes, llegó el padre Ernesto, un hombre alto, de cabello canoso y lentes gruesos. Vestía sencillo, con camisa blanca y pantalón de mezclilla. Al verlo, Rosario se limpió las manos en el delantal y se acercó. «Padre, qué gusto verlo por aquí». «Rosario, hija, vine en cuanto escuché lo que pasó. Dicen que su perro hizo lo que ni un ejército». Rosario sonrió. Más que un perro, fue como si Dios mismo hablara a través de él. El sacerdote se agachó junto a Tigre, le puso una mano sobre la cabeza y cerró los ojos un momento. «Señor, bendice a esta criatura. Gracias por usarla como instrumento de tu amor. Que siga siendo luz para quienes la rodean». Rosario soltó una lágrima al oír eso. «¿Usted cree que fue un milagro, padre?» Ernesto la miró con ternura. «¿Y tú qué crees?» Ella no dudó. «Yo no creo, yo lo vi». El padre asintió con los ojos brillosos. «Entonces no hay nada más que decir. A veces, los milagros no vienen como esperamos. No llegan con trompetas ni vestidos de blanco. A veces, llegan en 4 patas y con el corazón más limpio que muchos humanos». Rosario bajó la mirada y acarició a Tigre. Él cambió algo en mí. No sé cómo explicarlo, pero es como si ahora viera distinto. Como si el miedo ya no se me metiera tan fácil al pecho. Ernesto le puso la mano en el hombro. «Eso es la fe, hija. Cuando algo inexplicable ocurre y lo que sentías como vacío, ahora se siente lleno». Y en ese momento, Rosario supo que ya no estaba sola, ni aunque viviera en una casa vieja, ni aunque sus hijos no la visitaran, ni aunque el mundo afuera siguiera corriendo, porque mientras Tigre respirara junto a ella, el amor tenía forma. Y ese día, el pueblo entero lo entendió también, no por los sermones, no por lo que dijo el padre, sino porque todos vieron con sus propios ojos que el amor más puro puede ladrar, proteger y hasta llorar contigo cuando más lo necesitas. El calor del mediodía se deslizaba lento por las calles de San Felipe del Monte, donde el aire olía a tierra mojada y tortillas recién hechas. Pero ese día, algo más flotaba en el ambiente, una mezcla de curiosidad y justicia, y no por chisme, no. Era que el pueblo entero quería saber quiénes eran esos hombres que se atrevieron a entrar a casa de doña Rosario Montiel, y sobre todo, que los hizo salir huyendo como almas perseguidas. En la comandancia municipal, un pequeño edificio color mostaza, con un ventilador viejo girando en la entrada, el comandante Salinas revisaba un par de papeles mientras masticaba una galleta de animalito. Llevaba casi 30 años en el servicio, había visto de todo. Borrachos peleando con postes, riñas familiares por herencias que no existían, hasta robos de gallinas. Pero nunca había visto algo como lo que pasó con Tigre. «No lo puedo explicar», murmuró mientras firmaba el acta. Ese perro tenía fuego en los ojos, como si supiera lo que estaba haciendo. Dentro de la sala de interrogatorios, Luis Ortega, el joven de chamarra negra que intentó entrar a casa de Rosario, estaba sentado con la cabeza gacha, esposado, sudando frío. Tenía el labio roto, un par de arañazos en la cara y una herida pequeña en la muñeca. Pero nada grave, al menos no por fuera. A su lado, su madre, una mujer delgada, ojerosa,
con el cabello recogido y la voz quebrada, no dejaba de llorar. «Perdónelo, comandante, no sabe lo que hace. Anda perdido desde que el papá nos dejó». Salinas no respondió. Lo miraba en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Y el otro?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio. «Ese no es de aquí», dijo Luis, sin levantar la cabeza. «Lo conocí hace poco. Él tenía la idea. Yo nomás lo seguí». Salinas se acercó lentamente, apoyó las manos sobre la mesa y lo miró fijo. «¿Sabes qué hiciste, muchacho?». Luis tragó saliva. «Sí». «¿Sabes que pudiste haber matado del susto a esa señora?». «Sí, señor». «¿Y sabes que si ese perro no te detiene, tal vez hoy estarías cometiendo una tragedia?». Luis se quebró. Así, sin más. Se echó a llorar como un niño chiquito, de esos que ya no saben cómo pedir perdón porque las palabras no alcanzan. Su madre lo abrazó como pudo, sin importarle que estuviera esposado. «Yo no quería hacerle daño, se lo juro. Yo solo quería dinero para salir del hoyo». Salinas se enderezó. Lo observó un momento más y luego suspiró profundamente. «Dime la verdad, Luis. ¿Por qué no te atreviste a levantar la piedra?». Luis levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ahora llenos de algo más profundo. Miedo. «Porque cuando vi al perro, sentí que no era él. No solo era un animal. Era como si alguien me estuviera viendo desde adentro de sus ojos, como si Dios me dijera, ni lo intentes». Salinas abrió los ojos apenas un poco, guardó silencio, porque él también había sentido eso, porque cuando entró a casa de Rosario esa madrugada y vio a Tigre junto al altar, con los ojos brillando entre velas, supo que había algo más en esa escena, algo espiritual. «¿Y el otro sujeto?», preguntó el comandante, retomando el tono serio. «Se llama Fabián, es de Tezontepec, tiene antecedentes. Yo no sabía todo lo que había hecho. Me dijo que solo íbamos a asustar, a sacar dinero y ya». Salinas salió de la sala. Caminó por el pasillo de la comandancia, saludó de paso a un par de vecinos que esperaban para firmar denuncias y se metió a su oficina. Se sentó frente a su escritorio, abrió el expediente del caso y escribió en letras grandes: «El detenido afirma que el animal le impidió continuar con el acto delictivo mediante un comportamiento que describe como inteligente y espiritual. Se recomienda seguimiento psicológico». Guardó el expediente y encendió la radio. En ese momento, estaban entrevistando a doña Rosario en una estación local. «Pues mire, joven», decía la voz pausada y cálida de Rosario, «yo lo único que sé es que ese perro no actuó solo. Dios estaba con nosotros. Yo lo sentí. Y si el joven se arrepintió, pues eso también es obra del cielo». Salinas sonrió. No por burla, por respeto, porque sabía que, en el fondo, la verdad era esa. Esa tarde, mientras el pueblo seguía comentando la historia, una joven llamada Mariela, que era periodista de la cabecera municipal, llegó a casa de Rosario con una cámara chiquita y un cuaderno en la mano. «Buenas tardes, señora. ¿Puedo hablar con usted un momento? Soy de Radio Montaña». Rosario, que estaba sentada en una sillita de madera bordando, la invitó a pasar con una sonrisa. «Claro que sí, hija, pero primero saluda a Tigre». El perro estaba acostado bajo la sombra del mezquite, ya más recuperado, con una cobijita tejida por una vecina y un plato de caldo de pollo a medio terminar. Mariela se acercó con cuidado y acarició su lomo. Tigre la miró tranquilo, sin moverse mucho, como si ya supiera que ella venía en son de paz. «¿Cómo empezó todo?», preguntó la joven, abriendo su libreta. Rosario suspiró, se acomodó en la silla, se recogió el cabello y habló con voz serena. «Empezó como empieza todo en este pueblo, con una tarde tranquila, pero Dios ya sabía lo que venía y puso a Tigre en mi vida mucho antes, sin que yo entendiera por qué. Ahora lo sé, era mi guardián, mi milagro». Mariela escribía sin parar, pero levantó la vista cuando Rosario dijo eso último. «¿Milagro? Sí, porque no hay otra forma de explicarlo. Ese joven no me lastimó, no por compasión, fue por algo que vio en Tigre, algo que lo detuvo por dentro. Y dime tú, hija, ¿qué es eso si no es la mano de Dios?». Mariela guardó silencio, sus ojos se aguaron. Luego, antes de irse, tomó una foto de Rosario y Tigre juntos. Rosario con su vestido de flores, Tigre con el hocico relajado y los ojos sabios, y el fondo lleno de flores, veladoras y dibujos de niños colgados en la reja. Esa noche, la historia apareció en todas partes: radios, redes, periódicos locales. Y no como un suceso violento, sino como una lección, porque la verdad detrás de los intrusos no era el crimen, sino la transformación. Un joven que pensó en robar y terminó llorando.
un perro que defendió más que una casa, una abuela que recuperó su fe y un pueblo entero que entendió que lo más poderoso no siempre se ve, a veces se siente. A veces te mira desde unos ojos color ámbar. El cielo de San Felipe del Monte se pintaba de un azul claro con nubes suaves como algodones esponjados. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa de la calle Juárez número 27 tenía las ventanas abiertas de par en par. El viento entraba y salía como si conociera bien ese hogar, como si también quisiera respirar lo nuevo que se estaba cocinando entre esas paredes de adobe. Dentro, entre el aroma a café de olla y canela, se movía doña Rosario Montiel, esa misma mujer que hace unos días lloraba sola bajo las cobijas, sintiéndose invisible para el mundo, pero ahora sus pasos eran distintos, más firmes, más vivos. Su espalda seguía encorvada por los años, sí, pero su mirada se había levantado, y todo gracias a Tigre. La transformación de Rosario no fue de un momento a otro. No fue como en los cuentos donde una lágrima mágica lo cambia todo. No, fue algo más real, más humano, más digno. Fue como si su alma hubiera despertado después de muchos años dormida. Antes del milagro, Rosario se levantaba con lo justo, barría la casa, preparaba café, calentaba tortillas del día anterior y le hablaba a sus santos. Pero lo hacía sin esperanza, como quien respira por compromiso. Apenas tenía contacto con sus hijos, y aunque algunos vecinos la saludaban con cariño, ella siempre respondía con un «Gracias, mijito», mientras cerraba la puerta para no dejar pasar la nostalgia. Pero después de aquella noche en la que Tigre se convirtió en escudo, espada y consuelo, todo cambió. El primer cambio fue dentro de su pecho. Rosario comenzó a sentir algo que ya había olvidado cómo se llamaba: propósito. Ya no solo vivía, ahora despertaba con sentido. Cada mañana abría las ventanas, saludaba al cielo, regaba sus plantas y se sentaba junto a Tigre en el porche. A veces no hablaban, solo estaban, porque ella ya había entendido que el amor no siempre necesita palabras. Un día, mientras barría la calle, pasó una niña que todos conocían como Lupita, hija de una joven madre soltera que vendía tamales en la esquina. «Buenos días, doña Rosario. ¿Cómo sigue Tigre?» Rosario, con la escoba en una mano y la otra en la cintura, sonrió con orgullo. «Ahí anda, mi reina, un poco más lento, pero más sabio que nunca». La niña soltó una risita y le entregó una cartita doblada. «Se la hice yo, pa' él». Rosario la abrió con cuidado. Era un dibujo en crayones de un perro con alas y un corazón enorme en el pecho. Decía: «Gracias, Tigre, por cuidar a los buenos». Rosario no pudo evitar llorar, pero esta vez no escondió las lágrimas, porque ahora sabía que llorar no era debilidad, era una forma de agradecer. Desde ese día, más niños comenzaron a visitarla. Algunos llevaban dibujos, otros solo querían acariciar a Tigre, y Rosario los recibía a todos como si fueran sus propios nietos. Les servía agua de limón con chía, les daba pan dulce y contaba historias de cuando el pueblo no tenía luz eléctrica. «Aquí antes pasaban burros en vez de motos, muchachos», decía entre carcajadas. Y los perros eran los primeros en enterarse de todo. Ellos sabían quién llegaba con buenas intenciones y quién no. Los niños la escuchaban embelesados, pero lo más hermoso era ver cómo el corazón de Rosario volvía a latir con la fuerza de quien ama la vida. La segunda transformación ocurrió en su relación con Tigre. Antes lo veía como un compañero, pero ahora lo miraba como un alma vieja que Dios le había confiado. Le hablaba con respeto, lo cuidaba con devoción, y aunque el animal ya no tenía la misma energía de antes, lo llevaba a caminar por el callejón de los sauces cada tarde, como si fuera un ritual sagrado. «Vamos, mi cielo, el mundo necesita verte», le decía mientras se ponía su sombrero de palma y lo amarraba a una correa tejida por doña Meche. Y ahí iban los dos, Rosario con sus pasos lentos pero decididos, y Tigre a su lado, con la cola en alto, saludando con una mirada serena a todo aquel que se cruzara en su camino. La gente del pueblo comenzó a llamarlos la pareja milagro. «Miren nomás qué bonitos se ven juntos», decía don Aurelio desde su puesto de frutas. «Ese perro tiene alma», afirmaba una señora, persignándose al verlos pasar. «La doñita se ve como nueva. ¡Qué bendición!», susurraban en voz baja con admiración. Rosario no buscaba atención, pero la atención la seguía, y no por vanidad, sino porque irradiaba algo que todos querían sentir: paz. La tercera transformación fue más silenciosa, pero igual de poderosa. Rosario
que antes hablaba poco y confiaba menos, empezó a abrir su corazón. Una tarde, mientras tejía en la banqueta con varias vecinas, se atrevió a hablar de su soledad, de sus hijos distantes, de las noches en que se sintió olvidada. Y no lo dijo con rencor, lo dijo con verdad, con la verdad de quien ha sufrido, pero ya no carga culpas. Pensé que me iba a morir sin que nadie lo notara, confesó. Pero ahora sé que Dios nunca me soltó, solo que a veces su abrazo llega con hocico y patas. Las mujeres la abrazaron, lloraron con ella, porque muchas se vieron reflejadas en sus palabras. Esa misma noche, Rosario escribió una carta, la primera en años. Era para su hija Laura, que vivía en Pachuca. No te escribo para reprochar, solo quiero que sepas que estoy bien, que no estoy sola, que algo hermoso me pasó, y quiero compartirlo contigo. No para que vengas por obligación, sino para que sepas que aquí todavía hay amor. Si algún día quieres regresar. La puso en un sobre con su mejor letra y la dejó en el buzón del cartero. Pasaron unos días, y un jueves por la tarde, una camioneta blanca se estacionó frente a su casa. Bajaron dos personas, una mujer de cabello rizado y un adolescente alto, con ojos parecidos a los suyos. «¿Mamá?», dijo la mujer con voz entrecortada. Rosario dejó caer la regadera de plantas. «¿Laura?». Se abrazaron con fuerza, con llanto, con perdón. Tigre, desde la sombra, movía la cola con calma, como si supiera que todo estaba volviendo a su lugar. Esa noche, cenaron juntas, reían, recordaban, se prometieron visitas, y Rosario, mientras servía un segundo plato de arroz con plátano, pensó, lo que no logró el tiempo, lo logró el amor de un perro. El sol caía despacito sobre los cerros de San Felipe del Monte, tiñendo todo el cielo de un anaranjado suave, como si el día se despidiera a besos. Y en el número 27 de la calle Juárez, la luz se colaba entre las hojas del mezquite viejo que crecía en el patio trasero, iluminando la tierra como si la acariciara con ternura. Ahí, justo debajo de ese mezquite que había visto tantas estaciones pasar, doña Rosario Montiel se agachaba con cuidado, acomodando flores frescas en un pequeño altar de madera rústica. Sus manos, arrugadas pero firmes, colocaban con delicadeza cada detalle. Una veladora blanca, una imagen de San Miguel Arcángel y justo al centro, una foto enmarcada de Tigre, su compañero, su héroe, su milagro. Pero no, Tigre no había muerto, seguía vivo. Estaba acostado a unos metros del altar, en su petate, observando todo con esa mirada tranquila que ya se había vuelto parte del alma de la casa. Lo que Rosario quería no era hacer un altar para despedirlo, sino para honrarlo, para que todo aquel que cruzara su jardín supiera lo que ese perro había hecho, lo que Dios había hecho a través de él. Ese día era especial. Se cumplía un mes exacto desde aquella madrugada donde el miedo intentó entrar por la puerta trasera y el amor lo echó a ladridos. Desde entonces, la vida de Rosario había cambiado de forma que ella jamás imaginó posible a su edad. Había niños jugando afuera de su casa casi todas las tardes. Tenía cartas y dibujos pegados en su reja, regalos anónimos que le dejaban sobre el portón, desde croquetas de buena marca hasta frascos con remedios naturales. Los vecinos ya no solo la saludaban, la buscaban, la escuchaban, la querían. Y ahí, bajo el mezquite, Rosario encontraba su paz, su nuevo lugar, su pequeño santuario. Ese día, colocó una tablita tallada a mano que decía, «Gracias por creer, aquí vive un milagro». Las palabras las había escrito su nieto Emiliano, que desde que vino con su madre Laura a visitarla, ya no quiso irse. Rosario lo había recibido con el corazón abierto, y ahora el joven de 15 años la ayudaba a barrer el patio, alimentar a Tigre, regar las plantas, y hasta a leer los mensajes que le llegaban por el celular que los vecinos le regalaron entre todos. «Abuela, hoy llegaron 3 cartas más», dijo Emiliano acercándose con una sonrisa tímida, agitando unos sobres. «¿De quiénes, mijo?» «Una de una señora de León, otra de una niña de Oaxaca que dice que quiere conocer a Tigre, y otra de un hombre que tiene un refugio pa' perros y que dice que se inspiró por lo que pasó aquí». Rosario se tocó el pecho y cerró los ojos. A veces aún no creía todo aquello. No entendía cómo algo tan simple como el amor de un perro podía tocar tantos corazones. Pero al mismo tiempo sí lo entendía, porque eso mismo le pasó a ella. «¿Sabes, Emiliano?», le dijo sentándose junto a él sobre un tronquito. «A mí me cambió la vida ese animal. Me enseñó que el amor
no se ruega, se da, que la fe no siempre está en las paredes de una iglesia. A veces se esconde en los ojos de un perro que te mira como si fueras su mundo. El muchacho la miró con esa mezcla de admiración y ternura que los nietos guardan solo para sus abuelas sabias. ¿Y tú crees que fue un milagro de verdad? Rosario no tardó en contestar. No lo creo, lo sé. Yo vi cómo ese perro se paró entre mí y la muerte. Yo vi cómo detuvo a un hombre solo con su mirada. Yo vi cómo una vela se encendió sin que nadie la tocara. Y lo más fuerte de todo, vi cómo él lloró conmigo. Eso, hijo, eso no se ve todos los días. Tigre movió la cola al oír su nombre. Se levantó despacito, aún con algo de lentitud en las patas, y caminó hasta el altar. Se echó justo enfrente, como si supiera que era su lugar. Rosario se inclinó para acariciarle la cabeza. Este altar no es para rezarte, Tigre. Es para recordarte, para que nadie olvide lo que hiciste, y para que otros sepan que los animales también sienten, también protegen, también aman. Esa tarde se organizó una pequeña ceremonia. Rosario no lo planeó. Fue el pueblo. Los niños llegaron con flores, las vecinas con panecitos. Don Lino trajo una bocina y puso música suave. Y el padre Ernesto, con su voz serena, ofreció una bendición para Tigre, para Rosario y para todos los que habían sido tocados por esa historia. Hoy no celebramos un milagro que se fue, dijo frente al altar. Hoy agradecemos por un milagro que se quedó. Rosario escuchaba todo con los ojos brillosos y las manos entrelazadas, y al ver a su nieto sonriendo entre los vecinos, al sentir la brisa moviendo la bugambilia, al oír a Tigre suspirar tranquilo bajo el mezquite, supo que todo tenía sentido, porque no solo había recuperado su fe, había recuperado su lugar en el mundo. Y cada vez que alguien entraba a su jardín, miraba el altar, acariciaba a Tigre y preguntaba: ¿de verdad fue él quien lo salvó? Rosario sonreía con dulzura y contestaba: él y Dios. Pero sí, fue él quien me devolvió la vida. Y entonces, como si el cielo también quisiera hablar, el viento volvía a moverse entre las ramas, las flores danzaban despacito, y la luz del atardecer pintaba de dorado el rostro de esa abuela que ya no se sentía sola, porque ahora sabía que los milagros no se esperan, se abrazan, y a veces llegan con patas, hocico y un corazón más grande que el mundo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si te tocó el corazón, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima asomándose, entonces sabes que lo que vivimos con Doña Rosario y Tigre no fue solo una historia, fue una lección de vida. Y ahora quiero preguntarte algo, de corazón a corazón. ¿A quién tienes a tu lado que quizá has dado por sentado? ¿Te has detenido a mirar con el alma a esos seres que Dios puso en tu camino para protegerte, aunque no digan una sola palabra? ¿Qué pasaría si hoy decidieras confiar, abrir tu corazón y dejar entrar un poco de fe, aunque sea del tamaño de un suspiro? No estás aquí por casualidad. Las historias nos despiertan, nos sacuden por dentro y nos recuerdan lo que realmente importa: el amor, la lealtad, la conexión y sí, también los milagros. Así que si esta historia te inspiró, te invito a compartirla. Nunca sabes a quién puedes tocar con un solo video. Tal vez alguien allá afuera necesita exactamente este mensaje hoy. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que, como esta, llegan al alma. Aquí seguimos contando lo que muchos callan, lo que transforma, lo que conmueve. ¿Estás listo para dejar que estas historias cambien tu forma de ver el mundo? Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, los milagros existen y a veces tienen 4 patas. Suscríbete, comparte y mantente con el corazón abierto.